Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a la hermana Consuelo Morales Elizondo, que es la directora y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que es una asociación civil en México, en Nuevo León, que ha atrapado la atención por los resultados que han obtenido en los últimos años en el tema de los desaparecidos y desaparecidas en México, entre otras cosas, muy marcadamente por su experiencia, por los resultados, por lo que han logrado entender y aplicar con una metodología, digámoslo así, en términos de búsqueda de desaparecidos en Nuevo León. La hermana Consuelo ha sido elegida como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 entre los defensores y defensoras de derechos humanos, personas y organizaciones que hay en México. Ella ha sido elegida precisamente como la mujer que representa a esta organización para este muy importante reconocimiento nacional que se está dando en estos días en México. Pues hermana Consuelo Morales, gracias por estar aquí, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias por la invitación. Es un momento en donde nos permite un poco reconocer el gran esfuerzo y la gran audacia de las mujeres, hombres, familias que se han levantado a pesar de tantos obstáculos, de tantos prejuicios en contra de ellos, para levantar su voz, y nosotros simplemente estamos a su lado, ¿no? Tratando de abrir Pues lo dices con sencillez, hermana. Evidentemente el trabajo que han hecho es muy importante en estos Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y tú como la cabeza de esta organización, bueno, recibes este premio, felicidades por él. Lo importante es no solo saber que está siendo reconocida, como ha sido reconocida con otros premios también internacionales, en este caso nacional, pero en otros casos internacionales. Lo importante sería que nos cuentes qué han logrado, cómo lo han logrado, cómo encontraron las claves del entendimiento de un fenómeno, particularmente el de los desaparecidos en Nuevo León. ¿Cómo es este fenómeno y qué tipo de respuestas han tenido para lograr niveles de eficacia sorprendentes en un país como México? Sorprendentes, tristemente, en un país como México. Aunque pequeñitos ante la magnitud del problema. Pequeños si lo comparas con lo nacional, enormes si lo comparas con la ineficiencia nacional. Cuéntanos paso a paso cómo llegaron a lo que llegaron. Bien, primero que nada es en 2009 cuando empezamos a recibir los primeros casos. Los primeros 12 casos fueron de policías desaparecidos en el año 2007, 8 y 9. ¿Todo Nuevo León o Monterrey? Todo Nuevo León. Todo Nuevo León. La ventaja de Nuevo León, a diferencia, por ejemplo, de Tamaulipas, es que el área conurbada está cerca, en Monterrey su área conurbada está toda pegada. Entonces está muy junta y es más del 80% de la población de Nuevo León que está ahí. Vemos en Tamaulipas, en donde está Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerca de la frontera, y está Tampico o Ciudad Victoria, muy distante, ¿no? Entonces, la parte geográfica nos permite ubicar con mucha facilidad en los diferentes municipios donde hubo personas desaparecidas, donde se llevaron personas desaparecidas, pero definitivamente los primeros casos fueron de policías. Nosotros vemos que no supimos leer en ese momento los tiempos. Nos estaban diciendo... No supieron leer. No supimos leer los acontecimientos. A ver. Porque, si tú recuerdas, en 2010 vino Juan Méndez, el encargado de tortura, relator de tortura de Naciones Unidas. Y me acuerdo bien que hicimos un informe en donde estábamos escandalizados que la tortura era aplicada por policías municipales aún en la calle. Y la televisión lo sacaba. Todavía la televisión tenía un poco más de libertad y sacaba esas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, a lo que vamos es que no supimos leer que detrás de esa tortura había algo más. Porque la tortura era hecha de la manera como lo hacía la delincuencia organizada, con los tablazos famosos, ¿no? Entonces, no lo leímos y pensamos que era tortura y seguimos nosotros en el camino de tortura. Fue en 2011 cuando empezamos a seguir recibiendo casos, 2010, 2011, y empezamos a ver que ya no eran solo 7 y 12 casos, sino que fue creciendo el número de manera muy importante. Otra de las cosas que vimos es que las personas iban buscando ayuda a los marinos, a los militares, a la policía municipal, a la procuraduría, a todos lados. Y en ningún lado encontraban apoyo, apertura, nada, los traían para arriba y para abajo. Ahí me detengo un segundo, hermana Consuelo. Tú dices, no supimos leer al principio, estábamos siguiendo
entre comillas, solo los casos de tortura practicados por la policía contra personas, y en el camino entendieron que los policías torturaban a las personas como parte de un andamiaje del crimen organizado. O sea, la policía torturaba a la manera de la delincuencia organizada. Creando un terror terrible. Creando un terror terrible, y entonces empezaron a entender que la tortura de la policía contra población está asociada a las desapariciones de la propia delincuencia. Así es. Esa es la cadena completa. Así es. Y ahí, pero al entender eso, ¿llegaron tarde? Entendimos tarde, porque entonces cuando empezamos a recibir tal cantidad de casos, ¿no? Yo me acuerdo que le hablaba a otra colega cerquita de Nuevo León y le decía, ¿ustedes no tienen casos no de desaparición? No, decía, y no, y yo decía, ¿y por qué nosotros sí tenemos? Entonces empezamos a revisar y empezamos al sistematizar, empezamos a ver qué tipo de personas se llevaban. ¿Por qué? Porque lo primero que decía la gente y las demás autoridades es que andaba en malos pasos, es que está mal educado, es que... Y entonces no estaba en el lugar correcto. Y entonces decimos nosotros, no hay ningún lugar que no sea correcto para estar, no hay ninguna justificación para que, para que sean desaparecidos. Y empezamos a ver que los que lograban salir o lograban escapar y que habían sido capturados por la delincuencia, o que los dejaban, pagaban el dinero y los regresaban, porque en un principio sí los regresaban, no al último, a los que pagaban la extorsión, pues empezamos a tener informaciones de que eran obligados ellos mismos a decir, bueno, tú sales y me tienes que traer a 4 más, porque si no, yo a tu mamá me la llevo y la violo y esto y lo otro. ¿A la víctima la obligaban a delinquir? Claro. O sea, ¿te dejo ir? ¿Ya pagando? O sea, o sea, ya pagando lo dejaban ir, pero antes tenía que ir a la calle y traer a 4 o 5 más, los que le dijeran, y entonces si no llevaba a las jóvenes que encontraba, pues sabía que su familia lo iba a ver. Entonces fueron metiéndolos a una dinámica delincuencial terrible. A las propias víctimas. Así es. Me dijiste hace un momento, hermana, que los primeros casos con los que empezaron a trabajar esto fueron policías. Eran policías. Desaparecidos. ¿Policías que se negaron a participar, o cuál fue la situación? La interpretación que nosotros damos es, la inmensa mayoría de los policías estaban permeados por la delincuencia organizada. Nosotros intuimos que estos 7 primeros policías que recibimos fueron policías que se negaron a participar. Ahora, se negaban, y era su vida o era la vida de la familia. ¿Qué pasó con ellos? Desaparecidos, no sabemos. No sabemos de ellos todavía. Y por ejemplo, en ese año, en 2010-2011, pedíamos información a las autoridades policiales municipales, que nunca daban información. O sea, había una complicidad y una cerrazón terrible. Y habían logrado lo que, desde nuestro punto de vista, tiene como objetivo las desapariciones: sembrar terror, sembrar miedo. En Nuevo León, en 2010 y en 2011, las calles estaban vacías totalmente de las 5 o 6 de la tarde en adelante. El terror estaba instalado. Y entonces diversificaron las fuentes de conseguir dinero. 1, se llevaban gente por un lado. 2, conseguían más jóvenes que se llevaban. 3, cobraban piso a los restaurantes, a los bares, a lo que sea. Y, por ejemplo, me acuerdo muy bien de una señora que me habló de una colonia popular y me dice, llegó una gente con la policía que había pedido 5,000 pesos mensuales. Nuestro changarrito no da para eso. La semana pasada pidió prestado a un agiotista, pero esta semana ya no le prestaron, no tuvo. Entonces llegaron los de la delincuencia, acompañados con policías municipales de Monterrey en ese caso, y como no tenía, le dijeron, no tienes, perfecto, no hay problema, te vienes con nosotros a trabajar. Y la mujer se quedó con 5 niñas y me decía, venga a ver dónde estoy, no tengo luz, no tengo agua, tengo 5 niños, no sé qué hacer. O sea, la desolación que fueron sembrando, el terror que fueron sembrando fue tan grande que realmente es de admirarse la audacia, la fuerza con las que las mamás, sobre todo las mamás, también papás, hermanos, hijos, pero sobre todo las mamás, son imparables. Imparables, hermana Consuelo Morales, nos has contado todo este contexto previo a lo que fue ya la instauración de un modelo, digamos, llamémosle así. Lo fuimos haciendo. Un modelo que se fue construyendo precisamente a partir de estas experiencias y situaciones, con asesorías importantes y con el gran mensaje que me parece que hay que subrayar: se puede encontrar
a los desaparecidos. Se puede y se debe encontrar a las desaparecidas y desaparecidos en un país como México. El caso Nuevo León, el caso de esta comisión, de esta organización Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos que has encabezado, pues nos habla de ello, de las cosas que deberían replicarse en el país. Después de la pausa, volvemos. Bueno, regresamos, hermana Consuelo, sobre este tema. Antes de que... Es que me estabas contando algo en el corte muy fuerte y no puedo evitar preguntarte. Antes de que nos cuentes de la experiencia y de lo que han logrado construir a partir de esta, llamemos, metodología para los casos recientes, que es importante subrayarlo. Pero antes de eso, retomo el hilo de lo que me decías hace un momento. Decías, la delincuencia organizada desarrolló tal nivel de estrategia para eliminar las huellas, para tal nivel de distorsión o de perversión para eliminar las huellas de las personas asesinadas, que hacían cosas como me estabas contando. ¿Cómo qué? Como los tambos. Como por ejemplo, tenemos del registro que tenemos, que son 152 personas encontradas, vemos que se llevaron a las personas, fueron torturadas, asesinadas al día siguiente y luego fueron mutiladas, puesto en tambos separados, el mismo cuerpo, no todo en un tambo, sino todo. Y entonces ahí fueron quemados o con diésel o con ácido. Esto, según lo que dicen, tarda como 4 horas en que se consuma todo. Nosotros decimos que cuando dejaban cuidando a alguien, ¿no?, el tambo, y no tenían la paciencia para esperar a que se consumiera, apagaban o dejaban así y se iban. Y esas fosas son las que se han encontrado, y se han encontrado pequeños restos de huesos de donde se ha sacado el ADN. Nuevo León tiene un buen laboratorio en donde ha sacado el ADN y ahorita hay más de 1.500 perfiles genéticos sin identificar porque no hay con quién hacer match. Pero todos los que los familiares que han 1.500 más de 1.500 perfiles genéticos que no sabemos quién es, porque no han llevado la muestra, o pueden ser, la hipótesis, pueden ser familiares que estén en Nuevo León y que todavía no se hayan decidido a dar este paso, o puede ser también hermanos y hermanas migrantes, ¿no? Bueno, entonces esta situación nos hace ver que estamos en una situación muy crítica y que necesitamos altos niveles de tecnología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos en un primer momento fue que las familias iban y me decían, es que no me hacen caso, es que voy a la averiguación y la autoridad me dice, más le vale que ni la ponga porque le va a ir peor. Entonces, lo que empezamos fue a acompañarlos a que ellos fueran a poner su denuncia. A raíz de la visita de Sicilia en la caravana del Consuelo, y que vio que los casos que denunciaron, que iban a ser 15 y que a la mera hora por miedo no lo hicieron, sino fueron 7, él dijo, vamos a hablar con el procurador. Esa noche, 11 de junio del 2011, a medianoche le hablaron al procurador, no recibió. Era Javier Sicilia, Emilio Álvarez y Casa, las 7 personas que habían dado su testimonio y gente de Caracas. ¿El procurador Adrián de la Garza? Adrián de la Garza. Adrián sí. de la Garza ya no es procurador. No, ya no. Ahora es alcalde, pero fue procurador en ese momento y fue muy importante su papel. Fue vital. O sea, yo creo que fue vital, como fue tan vital la fuerza y la denuncia de las familias. Y fue el que se dejó tocar ese hombre en la noche del 11 de junio y dijo, vamos a investigar. Y yo, desconfiadota, ¿verdad?, que va a investigar. Y a la mera hora, al mes que nos vimos, empezamos a ver algunos cambios, ¿no? De ahí dijimos, ok, estos cambios, entonces los ministerios públicos iban y le rendían a la familia el informe delante del procurador. Eso nos empezó a dar buen resultado y entonces dijimos, pues si dieron caso, estos 7, pues a la siguiente metimos 12 casos, y a la siguiente 20, y a la siguiente 30 y 40, así, hasta llegar a 200 y pico de casos que se han revisado permanentemente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la verdad es que nos dimos cuenta que solas las familias no iban a poder. Solas nosotros tampoco y solas las autoridades tampoco. Es un problema tan grande,
tan complejo que necesitamos la experiencia y la expertise de cada uno de los diferentes momentos, de los diferentes especialistas. Estoy de acuerdo y esencialmente ese es el gran tema, pero con un nivel tan profundo de desconfianza, Consuelo, ese es el tema en México. No, claro, y nosotros teníamos... Porque la desconfianza es mutua permanentemente. Y ganada a pulso. Y ganada a pulso. Entonces, con la desconfianza como compañera de viaje, ¿cómo resuelves el tema? El asunto es que vimos que no nos quedaba de otra. O sea, teníamos prejuicios. Nosotros vemos que los otros tienen prejuicios, pero nosotros en CADAC no nos dábamos cuenta que también teníamos prejuicios. Entonces, cuando nos sentábamos, porque las familias iban a revisar los expedientes, pero nosotros nos sentábamos también con la autoridad a revisar los expedientes. Y a ver, ¿y por qué no le hacen acá y allá? Y entonces las autoridades seguramente decían, ¿y quién es esta monja que ni es abogada y está revisando expedientes y está preguntando? Y nosotros decíamos, ¿y quiénes son estos si a lo mejor están involucrados con los Zetas? Entonces los prejuicios estaban a todo lo que daba. Y entonces así no avanzábamos. Y quienes estábamos perdiendo tiempo para favor de las familias, entonces poco a poco tuvimos que bajar, tuvimos que reconocer humildemente que necesitábamos de la autoridad, que son los que tienen que investigar y que tienen las herramientas para hacerlo y que tenían que hacerlo lo mejor posible. Y viceversa. Y ellos nos reconocieron que simplemente éramos un puente, un aliado del familiar, la ciudadanía, que les íbamos a decir a ellos lo que no alcanzaban a entender con la mirada nuestra, ¿no? Entonces, se fue dando este proceso y al principio, después ellos confesaban y decían, en una evaluación que tuvimos año y medio después, decían, la verdad es que sin CADAC no hubiéramos, sin ustedes estar dale, no hubiéramos podido. Hermana Consuelo, permíteme hacer una pausa, regresamos en un instante más. Entramos en la parte final, regresamos en esta charla con quien ha ganado está ganando este Premio Nacional de Derechos Humanos, un anuncio que se hizo en estos días, por unanimidad hay que decirlo, este Premio Nacional de Derechos Humanos. Regresamos con Consuelo Morales en esta charla para siempre. Bueno, regresamos, hermana Consuelo Morales Elizondo. Nos quedan estos minutos y bueno, lo que me gustaría es volver al tema de que nos cuentes cómo han desarrollado estas cosas que deberían ser replicables en el país. Un país que no sabemos en realidad cuál es el número de desapariciones, de desaparecidos y desaparecidas. Hay un número que circula por ahí de 27,000 personas. Hay quien dice que es mucho, hay quien dice que es poco. El tema es que son miles de personas que están identificadas o registradas en algún lado como desaparecidas. Lo que ha logrado este trabajo, que es reconocido en tu persona, tiene que ver con el conjunto de cosas que incluye la tarea de CADAC, la tarea tuya, la decisión de las familias y las víctimas y una autoridad y un legislativo también que contribuyó con herramientas. Cuéntame más de eso. Bueno, lo primero que vimos es que había policías involucrados. Estaban detenidos, pero no podían ser procesados por desaparición forzada, porque no teníamos el delito en Nuevo León. No había delito. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, pues lo metían por privación de la libertad, ¿no? Pero entonces empezamos a trabajar el delito de desaparición forzada. El equipo de la Procuraduría, el equipo de CADAC, el equipo de DAGADA, con el equipo del legislativo, acompañada de la oficina del alto comisionado, acompañada de otros expertos, porque nosotros no teníamos gran experiencia. Y entonces logra sacar, después, no tan fácilmente, no nada fácil, pero se logra sacar el delito de desaparición forzada con muy buenos estándares, ¿no? Bueno, después de eso seguimos trabajando en lo que es la parte de víctimas y luego en la declaración de ausencia, que lamentablemente no pudimos sacarla como nosotros consideramos que tenía que haber salido, porque cuando hay intereses económicos pues es mucho más, se hace más complejas las cosas. Pero lo que quiero decir es que la parte organizativa de las familias... ¿Por qué económicos? Porque nosotros pedíamos que cuando era un funcionario público desaparecido, tenían que pagarle a la familia mientras se vea qué es lo que pasa con él, ¿no? Vemos que al desaparecer una persona generalmente se llevan a quien aporte el ingreso familiar más fuerte, y entonces es un caos porque los niños dejan de ir a la escuela, los jóvenes dejan de ir a la universidad, la mamá tiene que trabajar, entonces viene todo para abajo. Entonces
teníamos que en la declaración de ausencia asegurar algunas cosas que en Nuevo León no lo pudimos hacer. Esperamos que la ley general salga para que verdaderamente lo podamos nosotros bajar allá, ¿no? Entonces, la parte organizativa de ellas, el que las familias tengan un espacio donde puedan hablar, donde puedan llorar, repelar, enojarse, pero también donde puedan estudiar, donde puedan ver, por ejemplo, el delito de desaparición forzada lo trabajamos desde el punto de vista técnico junto con el equipo y los abogados, pero una vez que estuvo, se explicó a todas las familias y al final nos dijeron, no, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros no nos interesa que lo metan en la cárcel. Lo que nos interesa es que nos digan dónde está, cómo está. Y entonces pusimos un apartado en donde decía que a toda persona, a todo indiciado que diera informaciones verídicas del paradero, se le bajaría considerablemente un gran incentivo judicial. Claro. ¿Y qué pasó? Y se hizo. Y entonces eso ha ayudado de alguna manera. ¿Qué tanto el problema grave que tenemos ahorita es que tuvimos tres agentes ministeriales consignados por desaparición forzada. ¿Tres en Nuevo León? Así es, que para mí fue la prueba de fuego con el procurador, porque yo dije, es muy fácil meter a los policías municipales, pero meter ministeriales, bueno, fueron consignados. Que a la mera hora la juez lo soltó, porque dijo que el delito había sucedido en 2011 y la tipificación, el delito fue hecho en 2012. O sea, ella no podía entender que es un delito permanente y continuado. Y vigente hasta que se dé con el paradero. Me quisieras pedir con el dato que tienes aquí. Pero al mismo tiempo, ahí creamos un protocolo y dijeron el protocolo de búsqueda inmediata. Y entonces Ariel Dulinsky, del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, dijo, pues sí, perfecto, pero si no hacen un grupo que concrete esto, no vale nada. Y Adrián, bueno, el entonces procurador dijo, hagámoslo. Entonces crea el grupo especializado de búsqueda inmediata. Inmediata. Inmediato. O sea, es decir, si tu hijo ahorita se lo llevaron, habla de inmediato, y en cualquier CODE, inmediatamente pasan al heavy, al grupo especial, y empiezan a trabajar. En el instante que denuncias. Trabajan los 365 días del año, 24 horas del día. Y los resultados que nosotros hicimos al corte es de que las personas desaparecidas que han sido localizadas de marzo de 2014 a marzo de 2015 fueron 1.602 personas, de las cuales se localizaron 1.407, el 88%, y de estas 1.407 fueron encontradas vivas 1.359, es decir, el 97%. Por la actuación inmediata. Inmediata. Es decir, esos son los resultados que son categóricos. Sí, ahí están. Entonces yo me atrevo a decir, si seguimos buscando y haciendo buenas averiguaciones, investigaciones en este lado, si las familias cada vez más, con más rapidez dan las informaciones y no un año después, porque entonces es más difícil. Si lo dicen de inmediato y ahorita las autoridades ya saben cómo hacerlo, y yo me atrevo a decir que en Nuevo León se van a erradicar las desapariciones. Pues ojalá que sea así en Nuevo León y en el resto del país, que ese es el gran tema también para México. Pues hermana Consuelo Morales, mil gracias por estar aquí en este programa. Felicidades por este premio, por la contribución que han hecho en el tema de las desapariciones en nuestro país y en Nuevo León en particular. Ahora, gracias por estar aquí. Linda, más una palabra. Esto no quiere decir que lo tenemos ganado. No, o sea, se han encontrado 152 que realmente ante la magnitud del problema es chiquito, como lo decimos al inicio. No nos podemos sentir satisfechos, pero sí decimos, vamos aligerando la carga de todas estas personas. Sí se puede, claro que sí. Pues ese era el mensaje, hermana. Gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. Felicidades por este premio y estaremos en comunicación. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Buenas noches. Hasta mañana.